En el presente video vamos a abordar la temática de la naturaleza de los factores y vamos a también detenernos particularmente en cada uno de ellos a los efectos de poder estudiarlos, entenderlos, comprenderlos. Y para ello vamos a hacer una serie de videos donde veremos las características particulares y comportamiento de los distintos factores por naturaleza, empezando en este video con el tema de los bienes intermedios, que son los bienes consumibles, insumos, materiales en su primer uso. Primero haremos un pequeño repaso sobre esta cuestión de la naturaleza de factores. Primer punto que ya lo hemos visto, pero los factores productivos son la sustancia con la que están hechos los costos. Por lo tanto, a partir de aquí y de su estudio podemos entender mucho mejor el fenómeno productivo y el fenómeno económico denominado costos. Asimismo, desde la economía se hablan de 6 grupos muy bien marcados de factores por naturaleza, arrancando por los bienes intermedios, que son materiales consumibles en su primer uso, los servicios intermedios, que son servicios de naturaleza diversa prestados por terceros, los bienes de capital, que son bienes materiales pero con consumo diferido, los recursos naturales, que son elementos escasos y no modificados de la naturaleza, los recursos humanos, que son servicios prestados por la dotación estable de una organización, o sea, los vinculados con la labor, el trabajo, y finalmente capital financiero, que tiene que ver con los recursos monetarios movilizados dentro de una organización. También es importante entender las fases de combinación de los factores que se constituyen en un elemento central a hacer este tipo de análisis. Ahí sí podemos ver que hay un ambiente que es estrictamente transaccional, que es cuando la organización o la empresa va a buscar los factores a los mercados, los contrata, los compra y los convierte en factores disponibles dentro de los procesos productivos. Luego estos factores disponibles entran en la fase de combinación de factores. Aquí las acciones de estos procesos consumen esos recursos e interactúan entre sí, provocando la función de producción, que es eso, la combinación de factores de distinta naturaleza en un proceso de transformación. Es este el ámbito de la creación interna de valor, ¿no? Donde se aplican valores, pero se terminan también generando valores. Y finalmente aparecen los productos objetivos, servicios ofertables, que se terminan ofreciendo en los mercados en otra instancia del tipo transaccional. Es así que nos iremos metiendo poco a poco en lo que es los distintos momentos de estos factores por naturaleza, ¿no? Desde esto nos permitiría decir que nosotros como organización, cuando vamos a buscar recursos, buscamos estos tipos de recursos, y que hay un momento donde se produce la adquisición o contratación del factor. Hay un segundo momento que es el momento en que se utiliza o que se emplea el recurso, y finalmente hay un momento que es el momento de producción, en donde ya se convierte esa combinación de factores, esa transformación, los termina convirtiendo en productos, servicios u objetivos ofertables. Eh, Cabe señalar que entre estos momentos, y esto lo marcamos como una línea temporal, ¿no? Donde aparece primero la adquisición, contratación de factor, luego el empleo, uso y luego la producción, aparecen dos momentos, ¿sí? Uno que tiene que ver con la disponibilidad del recurso, y que es el delta T1, y otra con la producción del recurso, que es el delta T2. Esto ya lo hemos visto, pero sirve a modo introductorio para este tema de la naturaleza de factores. Es así que vamos a abordar el tema vinculado con los bienes intermedios. Estos bienes intermedios, recordemos que son factores de tipo materiales, insumos, que agotan su potencialidad productiva en su primer uso. O sea, una vez que esos factores han sido puestos a disposición del proceso y se consumen en el proceso, agotan la potencialidad productiva de manera instantánea. Eh,
casos o ejemplos los podemos tener varios, pero cualquier insumo material, si nosotros suponemos, por ejemplo, la harina de la panadería, que es un ejemplo que vamos a tomar para analizar este factor, podríamos entender que la harina cuando entra a la máquina amasadora y se mezcla con el agua, la sal, el, la levadura, el aceite y todos los ingredientes con los cuales se hace la pasta o la masa, esa harina deja de ser harina para pasar a ser un pastón de mayor valor agregado, pero no puede volver a ser harina, ¿sí? O sea, se agota en su primer uso. Eso quiere decir que en el momento de uso ese factor se puede medir, tanto en su componente físico como componente monetario, justo en el momento en que es puesto a utilización en el proceso, en el momento de empleo de ese factor. Esto hace obviamente que nos detengamos, porque cada factor por su naturaleza, o sea, los grupos que vamos a analizar, tienen características o comportamientos distintos. En cada uno de ellos lo que vamos a hacer es haciendo un análisis de lo que tiene que ver con su compromiso en la adquisición, divisibilidad, transferibilidad en tiempo y espacio y la forma en que agota su potencialidad productiva. Los bienes intermedios, podríamos decir que en cuanto al compromiso de adquisición, son generalmente de libre adquisición. Podría llegar a haber algún condicionamiento de parte de un proveedor respecto de cómo adquirir un determinado bien, pero en principio podríamos decir que son de libre adquisición. Esto significa que nosotros podemos comprar las unidades de servicio que verdaderamente necesitamos, las unidades de empleo de factor que necesitamos. En segundo lugar, podríamos decir que son factores generalmente total o parcialmente divisibles. Podría haber algún caso de indivisibilidad en un bien intermedio, pero generalmente nos podríamos encontrar con la posibilidad de que sean total o parcialmente divisibles. Eso significa que su unidad elemental, o sea, la unidad de adquisición o de disponibilidad, de alguna manera es congruente o igual a la actividad de empleo del factor. Desde el punto de vista de la transferibilidad, podemos decir que son factores almacenables, por lo tanto son transferibles en el tiempo, y al mismo tiempo, si nos referimos a la transferibilidad en espacio, podríamos decir que nos podríamos encontrar con factores que son transferibles en espacio y otros que no. O sea, algunos serán rígidos, no transferibles, y otros serán flexibles. Y por último, en cuanto al agotamiento de potencialidad productiva, podríamos afirmar con toda severidad que estos factores agotan la potencialidad productiva en el primer uso. Vamos a algunos aspectos que tienen que ver con ubicar este tipo de factores en ese esquema que habíamos hablado al comienzo de este video, que es, bueno, en el tema del momento de adquisición, momento de empleo, momento de producción, los tiempos que existen entre ellos, ¿cómo se comportan estos factores? Bueno, generalmente son factores que al ser almacenables de libre adquisición, con altas posibilidades de ser divisibles, podríamos decir que son factores que no traen serios problemas en lo que es su medición, su identificación con los objetivos. A lo sumo lo que deberemos prestar atención es a la congruencia o no entre las unidades físicas que tenemos en los distintos momentos. Esto es algo que sí tenemos que prestarle mucha atención, ¿no? Doy con algunos ejemplos. Si yo para la panadería voy a comprar harina, probablemente cuando compro y negocio los valores en el momento de adquisición, esté comprando mínimamente una bolsa de 25 kilos de harina. Podría comprar de 50, podría comprar un jumbo pack de 700 kilos hacia arriba, puede llegar hasta más de una tonelada, un jumbo pack. Pero generalmente yo compro una panadería normal, bolsa de 25, bolsa de 50 kilos de harina como mucho. Y fíjense que si nosotros hacemos el segmento de factor hasta el momento de empleo, donde agota su potencialidad en el primer uso y deja de ser harina, podríamos decir que este factor tiene una unidad de adquisición, que es la bolsa, ¿sí? Tiene una unidad de disponibilidad dentro de lo que puede llegar a ser el almacenamiento, que es el kilo de harina, y cuando se utiliza por kilo, ¿sí?
En el componente monetario, lo que tendríamos que tener en cuenta es, bueno, que yo cuando compro tengo un valor por bolsa de harina y tendré que convertirla a kilo, y finalmente cuando lo voy a emplear al factor, han sucedido una serie de cosas en el medio, o sea, desde que la compré hasta que la utilicé, que le han agregado valor a ese kilo de harina. Muy probablemente hubo que transportarla, después hubo que acopiarla dentro del almacén, capaz que hubo que pagar o se está pagando algún seguro de riesgo dentro del almacén. El proceso de pedido también tiene su costo, finalmente su transporte hasta el lugar donde se va a realizar el primer proceso, los días que pudo haber estado en stock el bien, todos son elementos que suman costos y que de alguna manera, de acuerdo a nuestra concepción, tendría que ver más con los valores aplicados, ¿no?, al bien, que con simplemente decir la palabra costo, ¿no? O sea que muy probablemente esta X que marcamos acá por kilo, que cuando convertimos el valor de la bolsa a kilo, cuando llegue al momento de empleo de ese factor o de disponibilidad listo para usar en el proceso, ese valor haya cambiado porque vamos a tener un más BA, que pueden ser los valores aplicados en función a distintas cuestiones que la empresa debe arbitrar y debe disponer para poder tener ese factor listo para usar en un proceso de producción. Vamos a entrar un poco en mayor análisis de esto, ¿no? O sea, tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con el componente físico, y allí que tendremos que ver, bueno, la congruencia que pueda existir, o sea, cuando nosotros tratamos de construir la ecuación general del costo, en estos casos, en el componente físico tendremos que ver cuál es la unidad de uso o de servicio del factor. Entonces allá tendremos que analizar la congruencia entre las unidades elementales, o llámese la adquisición y disponibilidad, y las unidades de servicio de uso del factor, porque sí es importante. En el caso de la harina sería, por ejemplo, decir, bueno, una bolsa de harina equivale o es congruente con 25 kilos de harina, que es la unidad con la cual terminamos utilizando el factor harina dentro del proceso. Sin embargo, este tipo de factores también tienen, al tener la característica de ser almacenables y uno poder realizar la gestión de los pedidos, porque es de libre adquisición, tenemos algunos elementos que analizar o contemplar a la luz del componente monetario, ¿no? Respecto de este componente monetario o de valor, como lo llamamos, habrá que prestar mucha atención a la gestión del abastecimiento. También a la gestión del almacenamiento. Van a ser dos gestiones que van a provocar costos y que tenemos que analizarlos. Los impuestos que giran alrededor de esos factores, los derechos de importación, si se tratara de insumos, por ejemplo, importados, los fletes, los seguros, y podríamos tener algunas cuestiones más. Estas tal vez son las básicas elementales que nosotros tendríamos que analizar. Pero una característica importante es que los bienes intermedios, al tener de alguna manera una libre adquisición y al tener la posibilidad de ser transferibles en el tiempo, o sea, son factores almacenables, es necesario, es muy necesario, trabajar con lo que es la gestión del abastecimiento y del almacenamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo en la gestión de abastecimiento preveo que voy a tener mucho stock de materiales, eso va a generar un costo de estoquear y tal vez menos costo de abastecer, y que si nos abastecemos muchas veces para evitar el stock, también tendremos un costo de comprar mucho más alto que de golpe lo que me va a provocar la gestión del stock. Entonces tendríamos que encontrar de alguna forma algunas variables o técnicas que me permitan gestionar tanto el aprovisionamiento, abastecimiento, como el almacenamiento de estos recursos. Para eso aparecen lo que nosotros llamamos la determinación de Leo. Leo es
el lote económico óptimo, así lo llama Holmgren en su libro. Nosotros lo hemos ya simplificado con la letra L, como lote óptimo a adquirir. Que el tema de la determinación del IO lo que hace es tratar de encontrar un tamaño de lote óptimo que también me regule la cantidad de pedidos en un consumo anual, por ejemplo, y que estabilice de alguna manera o que logre el mejor costo de adquirir y el mejor costo de almacenar. Y otros conceptos que son muy interesantes también son los vinculados con el stock mínimo que debería tener una organización y cómo pensarlo, cómo calcularlo, y el stock de seguridad que sería como una alternativa superadora del stock mínimo en cuanto a resguardos que tendría que tener una organización cuando va a hacer este tipo va a gestionar tanto el abastecimiento como el aprovisionamiento. Este tipo de herramientas es importante mostrarlas a través de algún caso. Vamos a plantear un caso en una organización consume un insumo material a razón de 10.220 kilos anuales. Y el costo de cada compra, no el costo del kilo de material, sino cuánto me cuesta a mí realizar cada compra es 200 pesos. ¿Sí? La tasa de riesgo por el almacenamiento es del 3%. El costo unitario, ahora sí, del kilo de material es de 500 pesos y el consumo diario asciende a 28 kilos. Esto surge de un promedio, ¿no? Tomando los 10.220 por los días del año, más o menos da ese consumo. Hay una demora en la entrega de 7 días y a su vez hay un consumo adicional diario, que podría llegar a suceder de 2 kilos, y una posible demora adicional también de 3 días. ¿Cuáles son las variables que tendríamos que analizar para entender este caso vinculado con la simple compra y gestión del almacenamiento de un insumo? Bueno, vamos a llamar Q a este consumo anual del que hablamos, del bien intermedio material. A L vamos a llamar el lote, el tamaño del lote que sería el ideal para poder de alguna manera hacer una buena compra y de alguna manera encontrar el mejor costo diferencial, tanto de adquirir como de almacenar. P va a ser el costo de cada pedido, o sea, 200, o sea, cuánto me cuesta cada vez que yo disparo el proceso de compra en una organización. El 3% lo vamos a llamar como R, ¿no? El riesgo de tenencia de un factor, es una expresión obviamente estadística. U va a ser el costo unitario del factor, que es 500 pesos. Y después vamos a trabajar ya así con los conceptos de stock mínimo y de seguridad. El stock mínimo se conoce como el producto entre el consumo diario de este insumo por la demora. En este caso sería 28 por 7, ¿sí? Mientras que el stock de seguridad contempla ¿qué cosa? Un consumo adicional, o sea, sería 28 más 2 kilos, 30 kilos, una demora adicional que sería 7 días más 3 días, 10 días, ¿no? O sea, estos serían los cálculos que habría que hacer para determinar tanto el stock mínimo como seguridad dentro de esta organización. Vayamos a cómo podemos encontrar el mejor costo o el costo que optimice el costo de adquirir con el costo de almacenar. Para eso vamos a definir con fórmulas, ¿no? Vamos a deducir la fórmula del lote óptimo. Vamos a decir que el costo de adquirir es igual a la cantidad consumida anual dividido el tamaño del lote. ¿Esto qué me brinda? En realidad, si yo la cantidad de consumo la divido por el tamaño del lote, me va a dar la cantidad de pedidos, ¿no? Entonces, si esa cantidad de pedidos la multiplico por P, que es el costo por comprar, me va a dar el costo de adquisición, ¿sí? Después vamos a ver que esa cantidad de pedidos se verifica, ¿no? Por otro lado, el costo de almacenar, vamos a de alguna manera pensarlo como la media del inventario, la media del tamaño del lote y tomarlo como un supuesto inventario más o menos regular, por
costo del producto a consumir, perdón, del insumo a consumir por su riesgo de almacenaje, ¿sí? O sea que si nosotros reemplazáramos esta fórmula, lo que haríamos es Q sería 10.220, L sería la variable a obtener por 200, y el costo de almacenar sería L dividido 2, o sea, L es la variable, por 500, el valor del insumo, por el 3%. El lote óptimo, en este caso, tomando estas premisas, surgiría de igualar el costo de adquirir al costo de almacenar. Y supuestamente eso sería el mejor costo que podríamos llegar a tener. O sea, si nosotros sumamos el costo de adquirir más el costo de almacenar, en este caso de los supuestos que estamos tomando, podríamos decir que sería el punto en que se igualan ambos dos. Por lo tanto, empezamos a deducir esta fórmula. Y hacemos Q dividido L por P igual a L dividido 2 por U por R. O sea, igualamos el costo de adquirir con el costo de almacenar. Si nosotros queremos encontrar la variable L, lo que haríamos es un pasaje de términos dentro de esta ecuación y nos quedaría que Q por P por 2 sería igual a L elevado al cuadrado, este símbolo en computación, en lenguaje informático significa el elevado, por U por R. ¿Sí? O sea que si despejamos esta L cuadrado, que L es lo que queremos averiguar, me quedaría que L cuadrado sería igual a 2 por Q por R sobre U por R. Perdón, aquí hay un pequeño error, es Q por P, ¿no? Finalmente, la fórmula de Leo me quedaría como, o sea, aquí hago raíz cuadrada y me queda la L, raíz cuadrada de 2 por Q por P dividido U por R. Si nosotros aplicamos esa fórmula y la aplicamos numéricamente, el lote económico óptimo con los datos que teníamos anteriormente sería 2 por 10.200, que es Q, el consumo anual, por 200, que es el costo de pedir, sobre 500, que es el costo de cada unidad de insumo, por el riesgo, que es el 3%, que es lo mismo que multiplicar por 0,03. ¿Sí? Haciendo o resolviendo esta fórmula, me queda que el tamaño óptimo del lote sería de 522 kilogramos por cada pedido. ¿Sí? Es decir, que si dividimos 10.220, que es el consumo anual, por 522, que es el tamaño del lote, me daría la cantidad de pedidos a obtener, ¿no? Esta sería la fórmula para obtener el lote. Este sería el resultado que me da el tamaño del lote. Esta sería la cantidad de pedidos que yo debería realizar en un año para optimizar esta situación. Y finalmente, como dijimos en la diapositiva anterior, calcularíamos el consumo diario como 28 por 7, o sea, 28 kilos de consumo diario por 7 días de demora, y podríamos también calcular el stock de seguridad agregándole los 2 kilos adicionales de consumo y los 3 días de demora posibles adicionales. O sea que la empresa tendría un stock de seguridad de 300 kilos que debería mantener como para poder asegurarse la operatividad de la organización. Si lo vemos en gráficos cartesianos, que a veces ayudan bastante a entender estos temas, aquí presentamos una tabla de resolución donde llevamos el lote del tamaño de 50 a 1000 unidades. Vamos a ir viendo que en todos estos valores del lote, cómo van cambiando los cálculos de costo de adquirir y de costo de poseer. Y en 522 nos encontraríamos con el punto, digamos, de menor costo, donde la suma de adquirir y de poseer es la menor de todas posibles, ¿no? En este gráfico que vemos aquí, que dice lote óptimo con stock medio, vemos la curva del costo de adquisición, ¿sí? Este costo de adquisición que va bajando a medida que nosotros aumentamos el tamaño del lote, ¿no? El costo de adquirir baja a medida que nosotros hacemos que el lote sea más grande.
Mientras que el costo de stock, ¿qué sucede? A medida que el lote se hace más grande, yo voy a tener más costo de posición. En el gráfico bueno, aquí está el punto donde se cruzan estas dos curvas, ese son los 522 unidades del lote, y se ve todavía mejor reflejado en el análisis de menor costo, donde en este gráfico, además de tener el costo de adquisición y el costo de posesión, también elaboramos el costo de la suma de costo de adquisición y posesión, y aquí vemos que en este punto, ¿sí? En el 522, además de ser el punto de interjección, también, de alguna manera, si vemos la curva de costos, es el punto de menor costo, ¿no? Que esta curva sería la suma de ambas dos, ¿no? Bien. Desde alguna forma nos podemos cuestionar el tema del stock medio. Bueno, el stock medio parte de un razonamiento bastante sencillo, que es pensar que el stock promedio es el lote dividido 2. ¿Y pues, en qué se basa esto? Bueno, se basa en una demanda constante de factor, entonces siempre que se supone que día a día el factor se va consumiendo 28 kilos por día, por lo tanto, si nosotros tendríamos lotes de 522 kilos de insumo, esto sería algo así, ¿no? O sea, cuando hago el primer pedido, en el lote 0, hago el primer pedido y llevo mi stock a 522 kilos, y esto va a tener una pendiente hacia 0 cuando tenga que volver a pedir en este punto 1. Entonces, en este caso, lo que presupone el tema del stock medio es que al haber una demanda constante de factor, el stock promedio es este punto, ¿sí? Donde justo en la mitad, digamos, donde tendríamos que pensar en ya gestionar el pedido, y entonces vamos a tener, esto sería más o menos el stock medio, que por eso en la fórmula se utiliza el L sobre 2. En este caso, el stock medio serían 261 kilos, que sería la mitad de los 522 que hemos determinado como lote. Le podríamos agregar una variante más a este cálculo del lote óptimo, pero en realidad no va a modificar el tamaño del lote. Pero uno puede presumir que L sobre 2 es el stock medio, pero a ese L sobre 2 habría que sumarle el stock de seguridad. Si nosotros trabajáramos con esta presunción, nos encontraríamos con algo muy particular, en donde en realidad en el lote óptimo, que sería 522, yo estaría de alguna manera agregándole a lo que sería L sobre 2, le estaría agregando el stock de seguridad. Entonces, ¿qué sucedería? Que el punto del lote óptimo no sería el punto en el que el costo de adquirir es igual al costo de poseer, sino sería el mismo 522 calculado con la otra fórmula, mientras que el punto de igualación de ambos costos sería 302 kilos, lo que daría un costo total de 13.533, mientras que en el lote óptimo esta misma función da 12.330,71. O sea, gráficamente lo podemos ver mejor. O sea, aquí a L sobre 2 le sumamos el stock de seguridad, eso nos da un punto de interjección de costo de adquisición y posesión de 302, pero cuando vemos la curva de suma de costos, vemos que a partir de los 302 la curva sigue bajando, y sigue bajando hasta los 522, y ahí recién se empieza a desplazar un poco hacia arriba. Así que el punto de 522, aunque yo sume el stock de seguridad, sigue siendo el lote óptimo, pero ya no funcionaría con la fórmula de igualación del costo de adquisición con el costo de posesión. Y un punto más, si queremos mostrar cómo funcionaría esto en el cálculo del stock medio, bueno, nosotros deberíamos tener un stock de seguridad de 300 kilos, habíamos determinado, que sería toda este área sombreada, y a partir de aquí es donde funcionaría la función del lote óptimo,
¿sí? Donde en realidad el punto de repedido o de stock medio sería L sobre 2 más el stock de seguridad. O sea, sería 261, que es la mitad de 522 kilos, más 300 kilos del stock de seguridad. ¿Sí? Pero pensando en que la empresa mantiene constantemente estos 300 kilos aquí eh, como stock de seguridad. Bien, estas son algunas reflexiones sobre temas bienes intermedios. Por supuesto que después con los profesores de práctica van a realizar muchos más casos vinculados con, no solamente con el lote óptimo, sino también con el stock de seguridad y el stock de, mínimo, que puede llegar a ser variables útiles para la gestión de las organizaciones. También van a hacer muchos ejercicios, aquí yo no lo presento, pero donde van a analizar la construcción de la ecuación general de costo, tanto en componente físico como monetario, a la hora de interpretar cómo se comportan estos bienes intermedios en lo que es la combinación de los factores. Gracias por la atención y será hasta la próxima.